Jonas Mataranda es un joven comunicador y un voraz lector, que ha demostrado reconocida aceptación como booktuber en un país que es considerado por muchos como una nación que no lee lo que debería. Hoy nos visita en Con Mente Diversa y conoceremos mucho más sobre sus logros y expectativas. Bienvenido a Con Mente Diversa, Aarón. Hola, muchas gracias por la invitación. En realidad fue una sorpresa leer el correo, entonces estoy muy feliz de que hayan querido entrevistarme. ¿Qué significa, Aarón, para ti ser un booktuber? Bueno, más que todo es compartir, creo que es la idea con lo que yo inicié el proyecto, porque yo inicié el canal por leer Juego de Tronos, entonces a mí me gusta mucho la historia, y entonces en Juego de Tronos hay como muchas referencias a la historia inglesa de la Guerra de las Dos Rosas, y como que siempre he sido un poco nerd con la guerra, con la historia inglesa, los Tudor, entonces cuando yo leía eso y le comentaba a amigos, no les importaba, entonces claro, o sea, no tenía que importarles, no entendían, entonces fue más o menos en 2013 cuando yo comencé a ver que existía este movimiento, por decirlo de alguna manera, y en el 2014 ya conocí a personas, digamos, cercanas, que tenían también canales o que estaban metidos en ese tema. Entonces fue ahí que yo decidí abrir un canal, más que todo para que ese video pudiera ver la luz y que llegara a otras personas, que pues yo pudiera compartirles por qué me había gustado el libro y qué simbologías había encontrado, ¿no? Porque creo que algo que me gusta mucho es la simbología en general, la semiótica. Entonces, por eso, o sea, para mí fue básicamente compartir. O sea, creo que si pudiera resumirlo sería eso. Enganchó muy bien con tu carrera, porque tú eres comunicador, ¿no es cierto? Sí, sí, de hecho, yo diría, soy comunicador, pero en sí yo estaba ahí en otra carrera, porque yo estaba justamente en esto que a muchos les pasa de no saber qué quieres estudiar o ser. Entonces, yo justamente todavía estaba en una carrera que tiene que ver más con negocios, administración, y no me sentía del todo como lleno o feliz ahí. O sea, habían cosas que me gustaban y me parecían muy interesantes, pero no me sentía como en mi lugar. Y más que todo fue cuando yo inicié con el canal que me di cuenta por dónde iba más lo que yo quería. Y entonces fue que ahí decidí, unos meses después decidí dar el paso ya de cambiarme, ¿no? Igual dentro de la misma universidad, pero cambié a otra facultad. ¿Y cuáles son los géneros literarios que notas que son de mayor interés dentro de tus seguidores? Bueno, es una pregunta interesante porque generalmente creo que, o sea, si hablamos de los que me siguen, pues saben que a mí me gusta mucho la fantasía o las cuestiones históricas, pero hay mucha gente que también me sigue por el tema de libros en general, más que por el género. Y también hay mucho, o sea, como que es muy popular, por ejemplo, leer romance, ¿no? Algo que no es algo que yo lea mucho, pero que sí dentro de los seguidores de BookTube o Bookstagram es como muy popular. Las novelas como de romance, las que se ha vuelto muy populares tipo de Wattpad. Pero sí, o sea, yo diría que fantasía quizá o quizá estos dramas contemporáneos, ¿no? Un poco adolescentes, no tan densos. ¿Y cuáles son las expectativas que tienes tú en esta carrera de booktuber que estás desarrollando con tanto éxito? Pues con expectativa creo que sería como conectar con algo que siempre quise, que justamente es el tema de no solamente consumir, sino crear. O sea, si bien ya creo contenido, siempre he sabido, bueno, no siempre, pero a partir de cierta edad sabía que yo quería escribir. Entonces creo que el tema de ser booktuber o bookstagrammer o creador de contenido con temas de libros, creo que me gustaría enlazarlo más como una cuestión de creación y no solamente de consumo, ¿no? O sea, de dar el siguiente paso. Creo que ese sería mi objetivo. Bueno, que si bien ya escribo, lo que me faltaría todavía es publicar. Entonces creo que eso sería a nivel como artístico y ya, bueno, obviamente a nivel profesional es tratar, obviamente, pues de seguir trabajando como comunicador, aunque claro, no siempre el trabajo puede ser con libros, pero igual sí, tratar de que todo esté dentro, ¿no? ¿Por qué no hacer la carrera comentando libros si hay colegas que lo han hecho hasta el día de hoy? Ah, claro. Es viable. Sí, de hecho sí me gustaría mucho no perder eso, ¿no? O sea, que pueda ser comunicador y también enlazarlo a lo que es literatura o editorial. Creo que de hecho, cuando lo he pensado mucho a nivel profesional, sí me gustaría que, por ejemplo, ya como posgrado, sí, hacerlo
en escritura creativa, en gestión editorial, cultural, porque sí me gustaría, como dices, no como que se vuelva un hobby, ¿no? Sino que esté en el, digamos, en el rubro principal de lo que hago. Solo que a veces es difícil encontrar siempre como el tema de libros en cuestión laboral, ¿no? O sea, a menos que uno lo haga así como un proyecto propio y deje todo de lado, que no sé si lo haría ahorita, pero sí definitivamente sí me gustaría que mi carrera como tal sí gire en torno mucho al rubro cultural y editorial. Algo que hemos visto que, buscando un poco de información sobre ti, que hay puesto un grupo de jóvenes también con esta creatividad que han empezado a desarrollar todo un trabajo como booktubers y ha tenido mucha aceptación, de una manera como la tienes tú. ¿Qué crees que es el factor diferencial que ha generado este movimiento tan interesante dentro fundamentalmente del público juvenil? Como factor diferencial, o sea, ya llevándolo de manera como un poco, o sea, el proceso que ha sido todo el tema de BookTube, que en realidad ya hay como muchas plataformas, ¿no? Porque esto empezó de manera escrita en lo que eran los bloggers, ¿no? Los bloggers literarios, que luego evolucionó, por decirlo de alguna manera, a lo que es BookTube, que pasó de lo escrito a lo audiovisual. Y esto tuvo un gran auge, digamos, desde 2013 hasta, yo diría, quizá 2016, 2017, que ahí fue cuando empezó a insertarse más lo que era Instagram, que justamente Instagram creo que el cambio que hizo mucho fue la agilidad para poder consumir este contenido, porque si bien YouTube era muy atractivo por ser videos, terminaba siendo muy pesado porque eran videos de 10 minutos, 15 minutos, en el mejor de los casos 5, pero claro, o sea, mucha gente, sobre todo joven, pues estaba cuidando sus megas, ¿no? Sus datos. Entonces, el tema de Instagram es que te permite, pues, ver imágenes fijas o videos muy cortitos, que de alguna manera todo lo sientes muy ágil. Y para bien o para mal, creo que nuestra generación, o incluso los que ya son menores, quieren todo muy inmediato. Entonces, el tema de que YouTube sea como, tengo que ver un video 10 minutos, mientras que en Instagram puedo verlo en una imagen o en un reel de 30 segundos, es como, eso ganó también, ¿no? Bueno, Instagram y TikTok. Entonces, ha sido toda esa evolución y de hecho, y si hubiera que verlo en líneas generales, creo que ha sido como el acceso, ¿no? Y hacerlo como más amigable, porque creo que hasta cierto punto se sentía que la literatura era un poco elitista, no por el tema del dinero, sino porque, o sea, tienes que leer ciertos libros para considerarte lector. Entonces, ya con Bookstagram, Booktube o los bloggers, pues ya veías de que habían libros que podían tener un valor profundo sin necesidad de ser demasiado densos, o que llegaban títulos que no te imaginabas que existían, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que sirvió de diferencial, sea la plataforma que hayan elegido consumir, ¿no? ¿Y cómo se hace para comentar un libro en 30 segundos, en un minuto? De hecho, es muy difícil porque yo, por ejemplo, soy una persona que hablo mucho, entonces para mí YouTube era como hasta cierto punto bastante cómodo porque podía hablar y hablar y hablar, bueno, y a la hora que editaba, cortaba partes que sentía que no aportaban mucho y trataba de darle, yo siempre trataba de darle como que no llegara a los 10 minutos, ¿no? Porque psicológicamente cuando ves que es 9, se ve más cortito que un 10. Pero ya cuando llegó el boom de Instagram, a mí personalmente me ha costado y todavía me cuesta acoplarme a esto, sobre todo con los Reels, porque, claro, o sea, como dices, ¿cómo hago para hablar de un libro en 30 segundos y que realmente diga algo valioso, sustancial? Yo creo que es jugar, ¿no? Con esto. O sea, el tema por ejemplo, los Reels, que son esos 30 segundos, o el TikTok, que es básicamente, bueno, son lo mismo, solo que en plataformas distintas. Es mucho como planear qué vas a decir, qué vas a mostrar, apoyarte mucho de repente con la parte visual, como para que justamente lo que dices no solamente sea eso, sino que lo vean y quizá poder también brindarles una opción de que vayan más allá, de repente consumir más contenido tuyo que ya has publicado, que vas a publicar, o quizá llegar a otra plataforma, ¿no? O sea, hay gente que habla de un libro de manera muy ágil y dice, si quieres saber más, puedes verlo en el canal de YouTube. Entonces, que puede funcionar, ¿no? Porque definitivamente hablar de un libro en 30 segundos es muy difícil y a veces hasta injusto, ¿no? Porque querrías decir un montón de cosas. ¿Y te consideras un crítico literario?
No, no. De hecho, hubo mucha de la controversia con el tema de Bookstagram o Booktube fue este tema de los críticos literarios, ¿no? Porque, claro, siempre cuando hay un movimiento que se vuelve popular, salen los que apoyan, pero también los que lo critican y, bueno, están en su derecho. Pero justamente salía de cómo mocosos de 15 o 20 años o tal van a ser críticos literarios si ni siquiera han leído pues ciertas obras que son los pilares de literatura, no estudian literatura. Y justamente ahí salió la respuesta del lado de la comunidad, era que no somos críticos, o sea, somos personas que comentamos libros como cualquier persona lo puede hacer, o sea, la única diferencia es que nosotros decidimos hacerlo público, pero no tanto de que, o sea, este es el canon literario y yo te digo por qué esto es bueno o malo. Claro, hay mucha gente, también dependiendo de la formación, de que puede dar una opinión con más o menos valía canónica, por así decirlo, porque han estudiado, hay personas que, por ejemplo, sí, de repente estudian solamente, bueno, estudian ingeniería, pero les encanta leer y de repente no saben mucho de cánones y dicen, ¿por qué me gustó? Pero no están diciendo que sea bueno o sea malo. O a veces hay muchas personas que igual estudian cosas muy diferentes, pero entienden muy bien de literatura y pueden analizar una obra súper bien, así no hayan estudiado la carrera como tal. Pero definitivamente no soy un crítico, o sea, sí, digamos, puedo tener ciertas nociones, he tomado cursos de escritura creativa y por ahí como que trato de diferenciar cuando un libro me gusta y cuando es bueno, porque hay veces que un libro puede ser muy bueno y no te gusta, pero no soy crítico. Aaron, y es muy común escuchar que en nuestro país hay muy poco interés por la lectura, lo debes haber escuchado muchísimas veces. Sin embargo, tu labor tiene muchísimos seguidores, ¿no? ¿Cómo aprecias tú el panorama literario en nuestro país? Realmente es como un poco curioso el ver ese panorama, ¿no? Porque siempre cuando hablan de los hábitos de lectura, las estadísticas, es bastante apocalíptico y dices, bueno, o sea, entonces nadie lee. No creo que en sí las estadísticas mientan, sino que creo que quizá hay que verlo como, no como un número frío, sino quizá, claro, o sea, no es o sea, quizá es algo triste, pero claro, no es lo mismo ver los hábitos de lectura de una persona de Lima metropolitana que quizá de alguien que está mucho más alejado de las librerías o de la tecnología. Entonces, esas estadísticas hacen el promedio pues nacional, ¿no? Entonces el número se disipa. Entonces, sí creo que hay personas que realmente no leen nada y a veces hablas con ellas y sí te das cuenta que incluso no tienen las nociones que dirías cultura general y bueno, es un tema ya educativo que pues hay que reestructurar y todo, pero sí hay chicos que leen muchísimo, yo creo que leen mucho más que yo, o sea, yo de por sí yo siento que leo lento, entonces es bastante, creo que es un tema bastante, por así decirlo, delicado o como que no se puede tomar a la ligera de si realmente se lee mucho o poco, porque sí hay una comunidad y gente que quizá incluso no consume a creadores de contenido que igual leen muchísimo, como seguramente hay gente que pues no, o sea, no les gusta, ¿no? Pero sí, o sea, de que hay un hábito de lectura, sí, y una prueba es de que, por ejemplo, Crisol sigue abriendo sedes. O sea, si la gente no leyera, pues no, ya quebraría, ¿no? Claro, también es el hecho de que hay mucha gente, y me incluyo, de que vemos los libros como un adorno bonito, ¿no? O sea, nos gusta tener los libros y no siempre te lees todos en ese momento, entonces también el hecho de comprar un libro no significa que lo leas en ese momento, pero sí, o sea, si compras 10 seguro leerás 2, al menos por lo pronto, y te irás comprando, porque creo que la mayoría de lectores nos gusta acumular libros, es innegable, pero sí, o sea, como digo, o sea, a nivel comercial se ve que hay librerías que se amplían, que ahora las vuelven más bonitas, y vienen más títulos, cada vez hay más ofertas para que te los lleven a tu casa, desde cierto monto, cuando es libre y gratis. Entonces, sí hay hábitos. Ahora, ya si entramos a qué leen, qué tan bueno es lo que leen, ya es otro tema, ¿no? Pero de qué se lee, sí hay un porcentaje. ¿Cuál es tu colección de libros actualmente y cuántos has leído? Mi colección de libros. Yo diría que sí, serían como más fácil ya 400, o sea, como ejemplares. ¿Y cuántos habré leído? Yo creo que a la mitad, a lo mucho, porque soy una persona que, o sea, soy así como que si leo, o sea, si voy a leer una saga, me compro todos los libros, pero a veces me voy a otros libros. Entonces sí, yo creo que iría por la mitad, incluso un poquito menos, pero
fácil 400. Ya hace tiempo que no he hecho mi censo de libros, la verdad, pero sí, más o menos debe ser eso. ¿Y eres de las personas que relees? Si una historia te gustó, ¿la vuelves a leer? Sí, pero creo que con libros muy chicos, porque en mi caso, como digo, leo muy lento, entonces para mí terminar un libro, a pesar de que me guste leer, es todo un logro, porque digo, ¿cuánto me he tardado en leerlo? ¿No? O sea, tengo amigos que lo leen, o sea, lo que yo me demoro, ellos lo leen en la 10ª parte de tiempo y los envidio demasiado, entonces para mí como que leer un libro es como digo, piénsalo bien, si vas a releerlo, ¿no? Porque es un tiempo valioso, yo me distraigo muy rápido, entonces sí, sí me gusta a veces releer algunos, o sea, pero como digo, son muy puntuales. O sea, por ejemplo, no, Harry Potter, que fue como con lo que yo empecé a leer. El Principito, por ejemplo, que es un libro que siempre que lo lees, como que entiendes algo diferente. Hay un libro que quiero releer, no lo he releído, que se llama Un niño prodigio de Irene Nemirovsky, que me parece que ella era polaca, no estoy seguro, pero ese libro es muy corto y o sea, es muy triste y todo, pero sí siento que quiero releerlo, pero es como que yo tengo que encontrar el momento indicado para disfrutarlo, ¿no? Pero, o sea, no soy de los que relee así a cada rato, pero sí podría hacerlo dependiendo mi ánimo. Yo tengo una idea, no sé si compartes conmigo la idea. Yo creo que hay de repente una aversión a la lectura, probablemente porque tienes, como tú bien dijiste, una idea de qué títulos tienes que leer, ¿no? Si de repente alguno de esos títulos que te llevan a una condición de leer la literatura básica no están dentro de lo que te gusta, un poco que te alejas de la lectura, hasta que llegas a encontrar tu libro, ¿no? Cuando encuentras aquel libro que realmente te atrapa. Y desde ahí creo que es muy probable que ya el desarrollo del hábito de la lectura sea pues totalmente amplio, ¿no? Sí, definitivamente existe una versión, porque no todos los profesores saben llegar al alumno, ¿no? O sea, creo que quizá el profesor de literatura es uno de los que tiene las tareas más difíciles, porque no solo es enseñarte literatura, sino hacerte querer leer. Entonces, quizá a veces no es que sean malos los profesores, no es que sean malas personas, a veces no se les da, ¿no? O sea, cómo hacerte llegar. Hay gente que quizá tiene más magia que otros para eso. Eh, y bueno, a mí, por ejemplo, creo que un profesor que me hizo acercarme mucho a la lectura fue como en tercero o cuarto de secundaria, que era muy chévere cómo contaba las historias. Y de verdad, a mí en ese momento todavía no, él no logró que me gustara leer en ese momento, pero sí creo que plantó la semilla para que yo dijera, por eso quiero leer. Pero sí, o sea, creo que es uno el tema de los profesores, también obviamente el tema de casa, obviamente si cómo te críen, si te compren libros, no solo que te los compren, sino que te animen a leerlos, que también ver el hábito de los papás si leen o no, creo que es bastante importante. Entonces, o sea, en mi caso, si bien bueno, mis papás son de ciencias, mi mamá es bióloga, mi papá es ingeniero, no es que los haya visto leer mucho, pero por ejemplo mi mamá siempre ha sido como de hablarme de muchas cosas así como de datos culturales, curiosos, entonces siempre despertó cierta curiosidad en mí. Mi abuelo como que me narraba cuentos, entonces por ese lado creo que también me gusta. Pero también creo que a nivel tanto educativo, sea desde los profesores o incluso los alumnos, hay mucho prejuicio, a veces absorbemos mucho prejuicio. Por ejemplo, algo que me pasó es que yo cuando estaba en segundo de secundaria, me compraron un libro que, o sea, yo por mono quería un libro, no me gustaba leer, pero la portada se veía chévere, y lo leí un poco, y lo llevé al colegio, y creo que lo que me hizo nunca terminarlo fue que mi profesor, que era bueno en lo que enseñaba y todo, pero lo agarró y dijo, ¿por qué lees esto? O sea, pero de una manera un poco como despectiva, entonces, a pesar de que yo dije en mi mente, lo leo porque me gusta, creo que igual eso hizo que no lo quisiera seguir leyendo porque sentí como la no aceptación. Y ya, bueno, felizmente eso pude superarlo, pero también, por ejemplo, en personas, o sea, de mi edad, de mi promoción de colegio, por ejemplo, una amiga, a pesar de tener mi edad y todo, era súper prejuiciosa con el tema de la literatura, o sea, me acuerdo que, o sea, ya como que veía como literatura de segundo, tercer nivel, la literatura que tenía fantasía, ¿no? Y ella decía, ¿por qué lees eso si tiene fantasía? O sea, la literatura real no puede tener magia. Y hasta que un día le dije, pero la Ilíada y la Odisea tienen dioses, o sea, o la literatura medieval tiene magia, o sea, tiene brujería, entonces ¿de qué hablas? Entonces fue como que
O sea, eso era puro prejuicio porque realmente no tenía un bagaje argumentativo, o sea, ni siquiera ella sabía de qué hablaba, pero el tema es que como te censuras y censuras al otro, haces una cadena de nulidad, ¿no? Entonces mucha gente no la vence o ellos mismos no dicen, bueno, de repente me gusta la fantasía, pero como eso no es real, mejor no leo nada. Y sí. Sabemos también que eres escritora, ¿no? ¿Cómo nació en ti esta vocación y cuál es tu proyección en cuanto a esta faceta? ¿Cómo nació en mí? Wow, wow, esa pregunta es muy buena. Bueno, creo que ahora que lo pienso, o sea, desde niño siempre me gustó el tema de las historias y siempre disfruté, o sea, siempre me gustó mucho el consumir audiovisual, o sea, desde niño. Felizmente creo que, bueno, mi mamá siempre me ponía películas de Disney y entonces siempre he visto como que todas las clásicas, desde El Rey León, Las Princesas, y lo que sí siempre rescato es que nunca me censuraron, por ejemplo, eso lo ven los niños, eso lo ven las niñas, o sea, me dejaban ver todo lo que quería ver. Y ya si no me gustaba era porque simplemente no me gustara. Entonces, yo me acuerdo que cuando habían concursos de cuentos en primaria, creo que ahí fue como el primer cuento que yo creé. Digo creé y no lo escribí porque la que lo escribió era mi mamá, y yo se lo narraba. Y me acuerdo que era sobre un reino, un bosque fantástico, donde obviamente los animales tenían una conciencia superior, y había un rey león, y había un unicornio que era como un príncipe, y tenía una onda medio mística. No sé qué habrá sido de ese cuento, pero eso creo que sería la primera, así como la chispa. Y luego ya en secundaria yo empecé a escribir fanfictions, que son estas ficciones de fan. Yo escribí de un anime que me gustaba mucho, que es Dragon Ball. Y era porque yo veía Dragon Ball y cuando Goku se sacrifica para que Cell no explote, siempre me molestó eso, o sea, eso cómo abandona a su familia y se muere, ¿no? Y entonces creo que en primero y secundaria me puse a escribir un final alternativo. Y ahí fue creo que cuando empecé a escribir ya por mi propia cuenta, pero ya como en cuarto o quinto de secundaria fue cuando dije, o sea, quiero crear algo que sea mío, no un fanfiction, no algo que sea de otro autor. Y ahí fue que empecé a escribir una historia propia algo que siempre me ha gustado mucho es el tema de la reencarnación. No sé por qué siempre me ha parecido algo como interesante. Entonces me gusta mucho si ya me gusta la fantasía, me gusta también mucho la mitología, entonces quise empezar a escribir como de una especie de historia apócrifa sobre dioses que habían reinado en la tierra, que reencarnaban y todo eso. Que en algún momento espero publicarla, pero a esa historia le puse pausa porque cuando leí Juego de Tronos me sentí que yo escribía tan mal que dije, esta historia no se merece esto, voy a aprender más y luego voy a continuar. Y lo que sí hice fue continuar con otros proyectos que son los que espero que salgan pronto. ¿Consideras de otro lado que a nivel del Estado se puede tomar algunas medidas para fomentar la lectura y la industria bibliográfica en el Perú? Sí, o sea, en realidad creo que las opciones son realmente infinitas, se podría hacer un montón de cosas. Creo que lo que falta en sí es como darle realmente la importancia al tema. O sea, de hecho, lo triste es que el Ministerio de Cultura quizás es uno de los que queda más relegados, ¿no? Como que, bueno, o sea, existe porque tiene que existir y hay que darle presupuesto porque hay que darle y ya. Y si bien hacen cosas muy buenas, creo que podrían hacer cosas mucho mejores. O sea, quizá siento que nos falta incluso como una cuestión, no solo de democratizar la lectura, sino de volverla atractiva, crear espacios, no solo a crear bibliotecas, digamos, para zonas donde no hay, sino realmente crear un espacio que sea atractivo para la gente a ir, para aprender, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, una escuela de escritores acá no existe. O sea, te metes a talleres, te metes a cursitos, no hay una escuela donde digas, bueno, acá va la gente que quiere escribir y como que se va especializando, o sea, no hay. Mucha gente no sabe, por ejemplo, cómo funciona incluso el tema de editorial, lo ignora, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido quizás falta como darle más información a las personas para que ellos mismos puedan sentir que el libro no es algo tan lejano, porque hay muchas personas que lo ven como un tótem, ¿no? O sea, como que es intocable y lo glorifican. Entonces, si bien el libro puede ser lo bonito que quieras, el valor está en lo que dice, no en el papel. Entonces, yo creo que sí, se pueden hacer muchas cosas. O sea, si bien yo he tenido oportunidad de ganar 2 concursos del Estado, que han sido estímulos económicos, y lo agradezco, y creo que sin eso no hubiera avanzado muchas cosas, creo que sí se podrían hacer muchas cosas a nivel cultural. O sea, creo que hay espacios que se desperdician
que podría llamar a gente a crear, ¿no? O sea, no, realmente no hay por ejemplo, una industria de escritores en Perú, o por ejemplo, la literatura juvenil en Perú es como que no es que no exista, pero está muy relegada. O sea, tú dices, voy a leer literatura juvenil y nunca vas a tratar de leer un escritor peruano, a menos que te lo manden en el colegio, porque se ve como que o es muy infantil lo que crea, o es muy raro, y como que todas esas historias fascinantes para los jóvenes tienen que venir en inglés o de Europa. Entonces, incluso las editoriales grandes no publican literatura juvenil en Perú, o sea, publican a los autores como que ya tienen nombre, Roncagliolo, ¿no? Cisneros, Jeremías Gamboa, que claro, o sea, y está bien, pero solo se quedan en eso. Y si publican algo que vaya para jóvenes es solamente porque lo escribió alguien mediático que vendió demasiado, pero no necesariamente porque tenga una profundidad, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que falta un montón, porque a comparación de repente incluso con Colombia, o sea, en Colombia ya se produce en literatura juvenil y muy bien producida, o sea, porque sí hay libros juveniles en Perú, pero o sea, si tú ves el libro, lastimosamente lo que llama es cómo ves la edición, qué tan bonita es la portada, pero tú lo ves y dices como, bueno, por el mismo precio me puedo comprar de repente el de la autora de Estados Unidos, ¿no? Y es triste, pero es que no se apuesta mucho por eso. Sí, acabo de ver una bola de cristal, yo soy medio brujo, medio Harry Potter, y de acá a 20 años lo veo como ministro de Cultura. ¿Por qué no? Sería bueno ministro de Cultura. Claro que sí. Ojalá. Ojalá. Y cuéntanos, Aarón, ¿has tenido alguna anécdota que recuerdes de manera especial durante toda esta etapa de booktuber que tienes? Wow, creo que, bueno, muchas anécdotas sí, definitivamente. O sea, algo como, bueno, algo un poco vergonzoso que me pasó fue con Jeremías Gamboa, por ejemplo, de que yo lo iba a presentar, o sea, lo presenté, mejor dicho, en una mesa, que justamente estábamos en un club de lectura que yo era parte del staff. Entonces él estaba hablando cosas que realmente me parecían muy chéveres, pero yo nunca me imaginé que él iba a explicar tantas cosas, y ya estaba terminando el conversatorio. Y como que yo me puse muy nervioso y le dije, bueno, gracias Jeremías, has hablado un montón, pero claro, la gente le entendió como diciéndole, hablaste demasiado. Y entonces fue como, claro, la gente se rió, entonces fue muy incómodo, porque claro, yo necesitaba defenderme y decir, no, no eres eso, ¿no? Pero claro, o sea, ya había quedado eso, pero bueno, al final normal, creo que no me odia, o eso espero. Pero sí, o sea, bueno, eso, más que todo, de ahí, bueno, anécdotas, no sé, pero bueno, las experiencias más chéveres que he tenido creo que ha sido, por ejemplo, en ferias del libro, cuando he logrado ir a la de Guadalajara, que de hecho fue muy chévere cuando fui, bueno, las 4 veces que he ido han sido chéveres, pero la primera creo que siempre igual fue especial, o va a ser especial, porque fue como la primera vez en muchas cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando yo inicié el canal, una chica que me ayudó mucho, y que de hecho ella fue la que me regaló el libro de Juego de Tronos, es mi mejor amiga de México, que solamente hablábamos por Twitter. Nosotros nos conocimos por Twitter y nos hicimos muy amigos, y un día me dijo, quiero que leas Juego de Tronos y te lo voy a mandar a Perú. No sé si acá vi el libro o no, pero ella me regaló mi primer Funko, me regaló el libro de Juego de Tronos, y por ella lo leí. Y cuando yo inicié el canal, ella fue la que me ayudó un poco a hacer los diseños, porque en ese momento yo no sabía nada de diseñar ni nada. Y ya cuando yo fui a Guadalajara por primera vez en el 2015, ya fue como que saliendo del aeropuerto nos conocimos en persona. Entonces, y fue por ella que realmente conocí a mucha gente que pues estaba dentro del mundo de BookTube. Y bueno, y por ella también inicié el canal en cierta forma, ¿no? Porque fue la que me regaló el libro que hizo que todo empezara. Aaron, además de leer Los Caminos Azules, ¿cuáles son tus próximos proyectos en el ámbito profesional? Proyectos, o sea, también como a nivel de escritura o aparte. En todo sentido. Ok. Bueno, proyectos en sí, bueno, obviamente seguir con la cuenta, hacer más reels, que como dije es algo que todavía me cuesta, porque ese paso todavía como que a mí me costó más. Y definitivamente, como mencioné, el publicar es algo que quiero hacer. De hecho, como esta última vez viajé a Guadalajara el año pasado,
ya no como lector, sino como profesional, porque ya había ganado el premio de estímulos y ya fui como justamente para capacitaciones editoriales y todo eso, ya me permitió ver como un rubro que yo no había visto, ¿no? Que era, por ejemplo, la gestión editorial, el tener contacto con editores y escritores, no solo como fan, sino como casi un igual. Entonces, definitivamente sería terminar mi novela, que de hecho la que ganó el premio en el 2018 se llama Blanco como la sangre, que es un proyecto que en realidad empezó hace bastantes años, pero yo lo dejé en stand-by hasta que lo postulé para este premio de estímulos, que ganó, y lo estuve desarrollando todo el 2019, y luego pues fue la de la pandemia, entonces fue como que todo se paralizó de nuevo, y ahora como que ya le estoy dando como la importancia de vida, porque creo que esa es la que quiero que sea mi primera novela publicada. Y creo que ese sería un proyecto, creo que más a mediano plazo, quizá, el terminar de corregir Blanco como la sangre y pues pasar a que la revisen, la editen y luego que se publiquen, ¿no? Que creo que es lo que ahorita más me gustaría, o sea, ya tener una obra publicada y bueno, y seguir aprendiendo y también pues estudiar, ¿no? O sea, hacer un posgrado en escritura creativa, en gestión editorial, es a lo que apunto. Cuéntanos un poquito, la gente que te quiera seguir, ¿cómo lo pueden hacer? Ok, en Instagram estoy como Aaron Asmat, Aaron con doble A y Asmat A-S-M-A-T, o sea, no es muy difícil de Aaron Asmat. Y en YouTube estoy como Aaron Libros y Cine, entonces en cualquiera de los lados pueden encontrarme. Igual si encuentran uno, van a llegar al otro porque ahí están las redes siempre como sincronizadas. Muy bien, estimado Aaron, la verdad que escucharte cómo hablas con tanta pasión sobre el proceso completo de lo que es leer un libro, de lo que es conocer nuevos autores, inspira a los demás y creo que ese también es el secreto de tu éxito como booktuber. Esperemos que un poco tu historia y tu vivencia pueda servir para que otros jóvenes se animen a leer y como tú bien dices, desmitifiquen un poco la idea de que tienen que leer ciertos autores, ¿no es cierto? Sino que busquen su historia, busquen aquello que los hace sentirse vivos, porque la lectura tiene justamente esa posibilidad de que uno pueda vivir situaciones que de repente no son comunes en la realidad y la fantasía justamente alimenta estos momentos tan bonitos, ¿no? Así que Sí. te deseamos muchísimos éxitos y esperemos que todo te vaya bien. Como te ha dicho aquí Diego, ya sabemos que próximamente vas a ser nuestro ministro de Cultura, así que con el respeto del Ojalá. caso, te deseamos lo Muchas mejor. gracias. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Realmente ha sido muy grato tener a este joven valor aquí en Y esta una oportunidad. entrevista muy, pero muy entretenida, imperdible, no se puede cortar absolutamente nada. Definitivamente. Ah, bueno. Qué bueno. Qué bueno que haya sido así. Esto es Con Mente Diversa. Un espacio donde conviven las diferencias.